único que sabe hacer. Hay que esperar las investigaciones del Ministerio del Interior. Nosotros le dimos un valor relativo, porque es verdad que no es, aunque es verdad que ETA nunca ni se atribuye lo que no hace ni deja de atribuirse lo que hace. Ese es el comportamiento de ETA, entre otras cosas porque los terroristas matan para que se sepa. Entonces hay una contradicción entre un terrorista que mata y no lo dice, pero en fin, le dimos una cierta credibilidad. Yo creo que hay un núcleo duro del gobierno que se sitúa en Moncloa y que deciden, da igual quién haya sido, los datos apuntan a que ha sido el terrorismo islámico, mantengamos la incertidumbre hasta el domingo, día de las elecciones, hagamos creer a todo el país que estamos ante un atentado de ETA. Hay por ahí una frase malévola que a mí me han dicho, que yo no en fin, insisto, no estoy seguro de que haya existido, pero alguien dijo: todo lo más que puede pasar es que tengamos que cesar al ministro del Interior el lunes. Gracias, tengo que ir a la manifestación. Bajo el lema "Con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo", han sido convocadas manifestaciones en todas las ciudades españolas a las 7 de la tarde. La manifestación institucional del 12M es convocada por el presidente Aznar en una rueda de prensa con un lema donde en el centro aparece la Constitución, y eso en el contexto español también refuerza la idea de que es ETA quien está detrás de los atentados. Un lema que yo creo que expresaba los sentimientos de todos: estar con la Constitución y estar contra el terrorismo. Rodríguez Zapatero en la manifestación se sitúa al lado de Ángela Cebes en la pancarta y en un momento dado le traslada también ese mensaje y le dice: he hablado con el presidente, le he dicho que las informaciones que estamos recibiendo desde el Partido Socialista es que estamos hablando de terrorismo de Al-Qaeda y terrorismo islámico. No se le hace ningún caso. Yo creo que estuvimos hablando sobre la actualidad. Como le fui informando a Zapatero, lo mismo que había informado momentos antes a la opinión pública, cuál era mi punto de vista sobre lo que teníamos en esos momentos, los datos que la policía nos había facilitado y cómo se encontraba la investigación policial. Sigue lloviendo insistentemente, ya está. Para esto tienen una explicación y dicen todos: no está lloviendo. Madrid, afirman, está llorando. Manifestación también en Bilbao y en San Sebastián con asistencia de todos los partidos democráticos. Vemos al Lehendakari Ibarretxe, había también representantes de Euskal Alkartasuna, del Partido Popular, del Partido Socialista de Euskadi, todos detrás del mismo lema. Y todos los líderes políticos catalanes, sin excepción, detrás de esta pancarta: Cataluña con las víctimas de Madrid, contra el terrorismo, por la democracia y la Constitución. Y con ellos miles y miles de personas en una de las manifestaciones más importantes de los últimos años. Una manifestación que ha acabado con estos lamentables incidentes de un grupo de personas que increpaban al Josep Piqué y al ministro Rodrigo Rato. Y hay un grupo de gente que están increpando, como ven, a Josep Piqué, detrás de él Rodrigo Rato, vicepresidente primero del gobierno. Josep Piqué es el secretario general del Partido Popular en Cataluña, ha sido ministro, señala, hace un gesto como diciendo: esta gente está loca, aquellos que lo increpan, y esto evidentemente está rompiendo de una manera muy lamentable ese clima pacífico en que se ha desarrollado la manifestación. Vemos cómo la policía saca de la manifestación al secretario general del Partido Popular en Cataluña, Josep Piqué. Sábado 13 de marzo, día de reflexión en la víspera de las elecciones y día de luto para miles de familias de las víctimas del 11M. Alcalá llora esta mañana a sus 44 muertos. La gente que no está en esos funerales pone velas en la plaza o improvisa rincones para de una forma u otra homenajear a las víctimas. En esta localidad prácticamente todo el mundo sabe de alguien que viajaba en algunos de esos trenes.
La red de SMS empieza el 11M, justo a continuación de la salida a medios de la noticia del atentado de Atocha. La primera ronda de mensajes, lógicamente, es para comprobar que todos los amigos están bien. Y esa misma red se sigue manteniendo unida desde el 11M por la mañana hasta el día 12, el día de la manifestación, donde los mensajes que circulan ya empiezan a ser contradictorios. Y recibí otro mensaje el día 13 hablando sobre una manifestación enfrente del set del PP y diciendo si no puedo ir tengo que abrir mis ventanas y hacer ruido con pantarolas. Eran uno de esos mensajes generales que se ha mandado a todo el mundo. No tenía, no sé, hoy quién me ha mandado esos mensajes. Hoy, además, desde primeras horas de la tarde se está produciendo una concentración ante la sede madrileña del Partido Popular. 2.000 personas, según la Policía Municipal, se han situado frente al edificio con numerosas pancartas y han cortado el tráfico. La Policía Nacional ha reforzado sus efectivos, pero no han tenido que intervenir, ya que los asistentes se han limitado a corear numerosas consignas y a lanzar gritos contra los dirigentes del Gobierno y del Partido Popular. Nosotros tuvimos una situación de tensión el sábado por la tarde en la redacción porque algunos redactores, algunos de los que formaban parte del llamado Comité Antimanipulación, exigían que diéramos la manifestación de Génova en directo, con el pretexto de que era una manifestación espontánea. Bueno, yo les dije que no creía en las espontaneidades, y menos en un día como ese, y que aquello se trataría como una noticia más dentro del esquema del telediario, pero que no pensaba abrir la programación con un informativo especial para dar en directo algo que yo entendía que estaba provocado y que de alguna forma alteraba lo que marca la ley como espíritu de una jornada de reflexión, y no se dio en directo. Me sorprende que CNN Plus lo hiciera. Cuando los redactores van allí descubren que no hay 10 o 15 o 20, es que hay centenares de personas ya en la sede de Génova. Son ciudadanos que de forma espontánea han aparecido en la calle Génova con pancartas en las que, como pueden observar, se puede ver la palabra paz. También hay muchas fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la calle Génova, pero de momento, insistimos, no tenemos noticia de que se haya producido ningún incidente. Repetimos, una manifestación espontánea. Teníamos en ese momento nuestras propias señales que estaban preparadas allí para la jornada electoral, descubrimos que aquello era un acontecimiento informativo de primer orden y decidimos mantener la señal e informar a los ciudadanos de lo que estaba pasando, porque aquello era realmente un espectáculo preocupante y significativo. La verdad es que lo que estamos viendo en estos momentos es algo inaudito en la historia de la democracia española, justamente en una jornada de reflexión también por parte de los partidos políticos. Creo de relevancia informarles que a primera hora de esta tarde se ha producido por miembros del Cuerpo Nacional de Policía 5 detenciones, 3 de ciudadanos de nacionalidad marroquí, 2 ciudadanos de nacionalidad hindú, y hay otros 2 españoles de origen hindú que en estos momentos se les está tomando declaración. Todos ellos por una presunta implicación en la venta y falsificación del móvil y tarjeta que se encontraron en el bolso que no llegó a explosionar. El sábado por la tarde-noche comunicaron que se habían producido unas detenciones. Aún así, ACEBE siguió insistiendo hasta esa noche que no había una línea preferente de investigación. Yo creo que no debemos descartar nada, como hemos hecho desde el momento en el que a la policía le damos la instrucción de continuar por todas las vías posibles y por las 2 que tenían indicios para poder investigar. Cuando seguían diciendo que la línea prioritaria era ETA, ya eso no era cierto. ¿Cómo puede el ministro del Interior
decir al mediodía del sábado que su línea prioritaria es ETA cuando está deteniendo gente relacionada con el radicalismo islamista? Lo que se estaban deteniendo eran unas personas que podrían haber vendido unas tarjetas y unos móviles. No sabíamos a quién. Había una enorme confusión, como han dicho los responsables policiales en la comisión de investigación. Como no teníamos otra cosa, tiramos a ver qué pasaba. Porque querían llegar, les faltaba tiempo, necesitaban aguantar unas horas más y luego ya el lunes Dios dirá. En definitiva, nuestra convicción es que no dijeron la verdad y que los españoles se dieron cuenta. Yo estuve este sábado de la jornada de reflexión en las calles y las personas iban con el transistor a las orejas. La radio juega un papel muy importante en la noche del 13M. Por un lado, da contexto a la gente que está en la movilización y que evalúa el resultado de la movilización por lo que oye en la radio. Y por otro lado, le da dimensión a nivel nacional. Ahora la noticia está en la calle, siguen las manifestaciones contra el gobierno en Madrid, frente a la sede del Partido Popular. Javier Torres. Varios miles de gargantas corean lemas como nosotros dijimos no a la guerra. Mañana se va a notar a la hora de votar dimisión como la que suena ahora, mentirosos, que no somos idiotas. Esto en Madrid. En Barcelona la marcha atraviesa la vía Layetana, dirección a la delegación del gobierno. En estos momentos deben ser unos 5.000, pero la verdad es que no podemos decir cifra porque se van sumando constantemente personas, llevan cacerolas, tapas de olla, cubiertos, cualquier cosa con la que se pueda hacer ruido. Tenemos también una tercera cita en la calle del Hórreo de Santiago de Compostela. Todo empezó en una sucesión de mensajes a móviles, a las 8 estaban 5, pronto fueron 30, 20, 300, delante de la sede del Partido Popular. Es una tarde de transistores, a medida que escuchan las noticias en la radio sigue sumándose más gente. Hay muchas ciudades españolas en las que ahora mismo se celebran manifestaciones, vamos a pulsar otra más en Palma de Mallorca. Ruidos, gritos contra el ministro del Interior Ángel Acebes, contra el presidente del gobierno José María Aznar y también contra el jefe de informativos de Televisión Española, Alfredo Urdancio. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias para esta hora de manifestación. En el momento en que la SER empieza, porque fundamentalmente es la SER, a difundir las movilizaciones, les está confiriendo una realidad política que en aquel momento no tenían. Una mentira que se repite ahora en esos medios de comunicación y, por ejemplo, en la cadena COPE con mucha insistencia es que la cadena SER convocó las manifestaciones ante las sedes, alentó las manifestaciones y llamó, digamos, a la protesta civil ante las sedes del Partido Popular. Es absolutamente falso porque a nosotros nos vimos incluso desbordados por esa movilización de SMS. No, yo no creo que fueran espontáneas. Es muy difícil hacer esa organización en tantos sitios, esas manifestaciones de manera espontánea. No, yo creo que fueron organizadas por determinados sectores políticos que todavía la Comisión de Investigación del 11M no ha podido detectar exactamente quiénes han sido. Yo fui una de las personas que empezó a mandar esa red de SMS. La gente con la que me encontré era gente de mi mundo, no era gente afiliada ni al PSOE, ni era gente afiliada al PP, ni a ningún partido político. ¿Estuvieron nuestros militantes en la cadena? Seguro que sí. Seguro que los militantes del PSOE lo pasaron, seguro. ¿Estuvieron en la puerta de las manifestaciones? Con toda seguridad. ¿Convocó el PSOE? De ninguna manera. Lo que es un desprecio a la inteligencia de los ciudadanos es pretender colocar el mensaje del Partido Socialista de que miles de españoles coincidieron a la misma hora, con el mismo lema, con los mismos mensajes ante las sedes del Partido Popular. El que mintió está pidiendo explicaciones a los que dijimos la verdad. Es como el mundo al revés, ¿no? Es como Nixon pidiéndole explicaciones al Washington Post, ¿no? Dentro del PSOE había una estrategia muy clara en esa campaña electoral de agitar la calle. ¿Por qué no se han investigado los 300.000 mensajes que ese fin de semana salen de la maquinaria que tiene instalada el Partido Socialista? Una maquinaria telefónica que les permite difundir mensajes SMS por teléfonos móviles. ¿Qué decían esos mensajes? ¿A quién se enviaron? Una máquina que habitualmente emite un fin de semana electoral 50.000 mensajes, en unas 30 horas emite 300.000. No tenemos un software que distribuya 30.000 mensajes, ni lo tenemos ni lo tendremos nunca probablemente, ¿no?
ni creo que lo tenga ningún partido político, ni creo que exista en España, sencillamente, más que el padre de Bustamante, creo que es el único que lo tiene. Es imposible que un estallido de red como el del 13M fuera organizado desde una estructura jerárquica como una asociación o un partido. Las redes que forman los partidos tardan mucho tiempo en movilizar una cierta cantidad de gente. Nosotros no convocamos las manifestaciones, ¿no? Nunca lo hemos hecho, nunca hemos convocado delante de las sedes de otros partidos y menos el día antes de las elecciones. Y si el Partido Popular no nos cree, por lo menos que no nos crea idiotas, porque esas manifestaciones era evidente que se iban a volver contra el Partido Socialista y que el PP lo iba a intentar hacer. A mí me llamó a las 9:15 Juan Carlos Rodríguez Ibarra, me dijo: Alfredo, hay que hacer algo, porque esto se está desbordando. Y dije: mira, yo acabo de salir en una rueda de prensa y he pedido a la gente que se marche a casa, pero no podemos hacer más. Y entonces, ¿y qué hacemos? Pues no sé, dije, voy a llamar a Cándido Méndez, que es de la UGT, y la UGT siempre tiene, pues ¿sabes? Da la impresión de que los sindicatos siempre tienen más capacidad de movilización. Y le llamé: Cándido, estamos muy preocupados. Ah, pues yo también. ¿Y crees que podemos hacer algo? Entonces Cándido Méndez me dijo: ¿yo qué voy a hacer? Si intenta convencer a mi hijo de que no vaya y se ha ido. Yo a esas manifestaciones digo, son inaceptables y deberían tener sanción penal. Y si no tienen sanción penal, debería cambiarse la ley para que la tuvieran. Dicho esto, yo creo que su influencia en el resultado de las elecciones fue mucho menor de lo que el Partido Popular asegura. Hay un momento clave durante las movilizaciones de la noche del sábado 13, que es cuando Rajoy da una rueda de prensa que aparece en la televisión pública, denostando las movilizaciones que tiene en la puerta de la sede de su partido. Soy Mariano Rajoy, secretario general del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno. He acudido urgentemente a la sede nacional del Partido Popular porque se está produciendo en estos momentos una manifestación ilegal e ilegítima que rodea toda nuestra sede, imputando además graves delitos al Partido Popular. Rajoy no se da cuenta, pero en aquel momento lo que está dando es, por un lado, legitimidad mediática a las movilizaciones y por otra, reconociéndoles un poder equivalente al poder de las instituciones. Pido desde aquí y exijo a los convocantes de esta manifestación ilegal que cesen en su actitud y concluya este antidemocrático acto de presión sobre las elecciones de mañana. Mi reflexión a título personal fue decirle a quien me dijo a las 9:10 saldrá Rajoy a hacer una declaración como candidato y secretario general del Partido Popular. Mi reflexión fue decirle: se va a equivocar. Se va a equivocar porque va a dar carta de naturaleza a esas manifestaciones. Les va a dar más importancia de la que tienen y estimo que un candidato a presidir el gobierno no puede salir a decir a 2.000 personas que se vayan a su casa. Y en Barcelona unos 500 manifestantes se concentraban a lo largo de la tarde ante la sede también del Partido Popular de Cataluña. Pedían al gobierno una respuesta inmediata sobre la autoría de los atentados en Madrid. Ha habido momentos de tensión cuando un grupo de militantes del PP se ha encarado con los manifestantes. La policía ha tenido que intervenir para evitar que fueran agredidos. Desde hace 2 días, un fuerte dispositivo policial protege la sede del Partido Popular en Cataluña. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Un gobierno que les diga siempre la verdad. Mañana los españoles tenemos la ocasión, con nuestra participación en las elecciones generales, de homenajear a las víctimas y de reforzar una vez más nuestras convicciones comunes, la paz y la libertad. Los ciudadanos quieren conocer toda la verdad sobre los horribles sucesos acaecidos en Madrid en los últimos días. Y la verdad, toda la verdad se acabará sabiendo. Buenas noches. Como portavoz del Gobierno de la Nación, lamento tener que comparecer en la jornada de reflexión, pero lo hago obligado ante las graves imputaciones formuladas por un portavoz del Partido Socialista Obrero Español que en comparecencia pública ha acusado al Gobierno de mentir a la opinión pública. Eso es una falsedad. Eso es falso y el Partido Socialista Obrero Español lo sabe.
Yo creo que hubo una pérdida de papeles general por parte de los responsables políticos en esas últimas horas previas a las elecciones, en contestarse los unos a los otros y en acusarse de haber movilizado a la gente en las manifestaciones. La gente del PP no es de fiar, porque nos mintió el presidente. ¿Se acuerda de cuando dijo, créanme, hay armas de destrucción masiva? No las había. Ha sido una guerra gratuita. Nosotros ponemos los muertos, ¿de acuerdo? Y ellos ponen la guerra. Detrás de las movilizaciones del 13M hay toda una serie de redes que vienen de la repulsa social a la participación española en la guerra de Irak. Hay toda una serie de gente que conoce en las manifestaciones contra la guerra y que de repente se meten en tu móvil, ¿no? Que llevas en tu agenda. Cuando recibo el mensaje que me convoca a protestar contra lo que está pasando, ¿a quién llamo? Pues llamo a los mismos. Normalmente cuando hay un acto de violencia la gente se agolpa, arropa al gobernante porque busca protección en el poder. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que Aznar había desarrollado durante esa segunda legislatura algunas políticas que no tenían el respaldo de la sociedad. Porque sin el atentado, las razones para reprocharle al PP la política sobre Irak también estaban ahí. El impacto electoral de la guerra de Irak estaba amortizado, no era un tema del que se hablara en la campaña, las posiciones estaban muy definidas. Y sin embargo el atentado resucita de repente todo lo que había sido la movilización contra la posición del gobierno español. Y eso cuaja. No queremos más guerra, no queremos al gobierno del PP. El 90% de los españoles dijimos no a la guerra y lo volvemos a repetir y estas son las consecuencias. Es la 1 de la mañana y 15 minutos, se lo adelantamos hace unos instantes aquí en CNN Plus. Un vídeo en árabe hallado en Madrid reivindica los atentados de Madrid. Le escuchamos. Esta tarde, a las 19:40 horas, en la sala del 091 del Cuerpo Nacional de Policía, se ha recibido una llamada de la centralita de Telemadrid. Es una llamada telefónica en la que nos anuncian que a su vez se había recibido en Telemadrid una llamada de un varón con acento árabe que anunciaba un vídeo depositado en una papelera entre la mezquita de la M30 y el tanatorio. Esta cinta es una reivindicación sobre la responsabilidad del atentado del pasado día 11 en Madrid. Es una reivindicación realizada por un varón en árabe con acento marroquí. La realiza la declaración en nombre de quien dice ser el portavoz militar de Al-Qaeda en Europa, Abu Dujan al-Afghani. Acebes sale la noche del sábado a hablar del vídeo contra el consejo de los mandos policiales que le dicen no des esta información. Y le dicen, sé prudente, sé paciente, espera que investiguemos más qué hay en esta cinta y qué supone y significa esta cinta, porque podemos dar una información que luego se demuestre que, qué sé yo, que lo ha hecho alguien simplemente para inclinar el voto sin que tenga relación con el atentado. Y él lo cuenta. Si es que contamos todo y todo en tiempo real. Si no ha habido ningún atentado terrorista en la historia del mundo en el que los ciudadanos hayan tenido una información tan rápida, prácticamente en tiempo real, como la que se produjo en España durante esos días. Con el tiempo, la investigación de los atentados y de los autores que han cometido esa masacre demuestra que lo tenían pensado mucho antes de la guerra de Irak, mucho antes de la presencia española. Obviamente no tienen nada que ver una cosa con la otra. Hablar de la participación de la guerra española en Irak es una pura mentira. Es decir, España no participó en la guerra de Irak. Nosotros enviamos, creo que fue un buque sanitario, que además llegó tarde,
y nuestros soldados no dispararon un tiro en la guerra de Irak ni participaron para nada. Tal vez prefieren decir, nosotros fuimos muy tontos, no lo hemos visto lo evidente, pero no hemos mentido. Prefieren pasar por tontos que decir hemos mentido. Se llega al 14 de marzo con la certeza de que, y en eso la SER juega un papel, porque esa tarde-noche la opinión marca que eso tiene que ver con la guerra de Irak y se dice de forma expresa. Se llega al 14 de marzo y en el cuerpo electoral hay una certeza de que tenemos 200 muertos por nuestro papel en Irak. Mucha gente en el colegio electoral de José María Aznar, un paisaje poco habitual. Para el presidente del gobierno, la de hoy es una jornada con elementos suficientes como para hacerla especial. Después de los atentados hubo pasiones tan fuertes en toda España, entonces no era posible hablar de las elecciones y no hablar de los atentados. Porque yo he visto en un colegio electoral a alguien que luchaba contra otra persona. El candidato del Partido Popular se ha encontrado con dos personas que le han increpado a la entrada y a la salida del colegio. Rajoy ha llegado con su mujer, Elvira Fernández, a las 10 de la mañana. Se les ha visto con el semblante muy tranquilo. Los electores quitan y ponen presidentes y quitan y ponen gobiernos en función de la información que tienen en cada momento y de la actitud que tomen en cada momento y del juicio que hagan sobre determinadas situaciones. José Luis Rodríguez Zapatero ha votado a las 11 también junto a su esposa Sonsoles Espinosa en el municipio madrileño de Las Rozas. Vamos ya con los datos definitivos. Estos son los resultados. El Partido Popular obtiene 148 diputados, PSOE 164 diputados. Creo que hubiéramos ganado las elecciones sin el atentado. Es probable que hubiera habido menos diferencia, porque el atentado produjo una movilización que seguramente perjudicó al PP, pero creo que hubiéramos ganado las elecciones sin el atentado. Yo estoy seguro de que sin el 11M el Partido Popular habría ganado las elecciones con una ventaja claramente inferior a la otra vez, con una mayoría, sin mayoría absoluta. El objetivo de los que hicieron el atentado del 11 de marzo no solo era causar víctimas, era volcar los resultados electorales. Y a partir de ese atentado del 11 de marzo, ninguna democracia en el mundo puede estar tranquila de que no haya terroristas que puedan intentar interferir en sus procesos electorales. Evidentemente, si un gobierno dice que un atentado puede cambiar el resultado de unas elecciones, está invitando a todo grupo terrorista a cambiar los resultados de las elecciones mediante atentados. Nosotros no, nosotros estamos diciendo que Aznar cayó en su propio problema a través de eso. Pero sí, veíamos en el público y por parte del gobierno norteamericano que estaban diciendo, sí, que se habían rendido a los terroristas. Y eso tiene que ver con el aislamiento del público norteamericano, un público que todavía piensa que 11 de septiembre tenía que ver con Irak. Algo debimos hacer mal cuando al final el resultado de las elecciones fue el que no tuviésemos una mayoría para seguir gobernando. Esa es una realidad. Del 11 al 14 de marzo vivimos algo muchísimo más profundo que una movilización social y un cambio de gobierno. Lo que vivimos es algo equivalente a lo que el 2 de mayo fue para España en el siglo XIX. Es el cambio de la estructura social y la primera movilización y el primer resultado político de ese cambio de una sociedad organizada en instituciones y en cuadrillas a una sociedad organizada en redes. Yo creo que esos días, entre el 11 y el 14 de marzo, quizá lo que se evidenció es que nosotros nos habíamos conformado con el éxito de la buena gestión que se había hecho desde el gobierno y quizá habíamos olvidado estar más cerca
de una población que tuvo un punto tremendo de angustia. Venimos de unos cuantos años ya de mucho desgarro, con una sociedad muy partida, que no lo está más porque por fortuna está dando la espalda a los partidos políticos y a los medios de comunicación. Es muy desolador para los medios, pero tenemos que elegir. ¿Qué preferimos? ¿Que estén no dándonos la espalda y electrizados por nuestra tensión o dándonos la espalda? Prefiero que nos estén dando la espalda. Yo creo que esos días hubo una estrategia que después se ha visto continuada, pero que venía de antes, para dividir y para fracturar. Yo creo que fue también consecuencia de una estrategia que el Partido Socialista se planteó y que además en buena parte viene continuando, de confrontación en lugar de unidad. Hace ya años que hubiéramos debido no jugar este juego y ahora estamos empezando a recoger lo sembrado en este juego, que me parece sencillamente dramático. El mayor atentado de la historia coincide con un pacto en vigor entre los dos principales partidos y no obstante se produce la mayor fractura entre los dos principales partidos políticos. Aquí tenemos material para una importante reflexión. Y el problema es que las dos Españas son el reflejo de dos visiones, yo creo que políticas, que en situaciones extremas, como fue el 11M, el 14M, salieron a relucir, ¿no? Y que todavía no se han cerrado las heridas, y buena prueba de ello pues fue la comparecencia de Aznar, por ejemplo. ¿Ha fallado algo en la prevención o no ha fallado nada y no es necesario cambiar nada y, por tanto, usted está completamente satisfecho de su gestión de gobierno? Fíjese, señoría, si después de las horas que sean, son 8 horas, ¿no? 10 horas de comparecencia del gobierno, yo le diese a usted la alegría de que se encontrase mañana un titular de periódico así de grande que diga Aznar reconoce fallos. Fíjese si después de 10 horas yo le diese a usted esa alegría, señoría. Pues le voy a decir, no le voy a dar esa alegría, hombre. No le voy a dar esa alegría. Señoría. ¿Usted es perfecto, señor Llamazares? No, pues yo tampoco. Nada más que eso. Sería una muestra de humanidad que usted reconociera fallos y además de que ha cambiado en la oposición lo que no hacía en el gobierno. Le quiero decir, señoría, que no soy perfecto y le quiero decir que las demostraciones de humanidad, pues cada uno las administra como quiera. Y yo administro mis demostraciones de humanidad como me parece oportuno y mis sentimientos como me parece oportuno y mis convicciones como me parece oportuno. Y lo haré siempre y nunca cederé ni en mis principios ni en mis convicciones.